Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, preparada para chismear un poquito. Y es que si hay algo que nos encanta a todos, es un buen drama, ¿verdad? Especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un auténtico escándalo romántico. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los secretos, los rumores, las miradas cómplices, y todo lo que se ha dicho sobre el supuesto romance que unió a Atay y Serenay. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasó realmente entre estos dos bombones? Así que prepárense para un viaje lleno de información jugosa, análisis detallados y, por supuesto, mucha especulación. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles que quizás no conocían, fotos exclusivas, y todo lo que necesitan saber sobre esta historia de amor que para muchos sigue siendo un misterio. Pero antes de que empecemos a destapar todos los secretos, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, curiosidades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Ya saben que su apoyo es súper importante para nosotros. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el escándalo. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a sus inicios. Atay Ulusoy, con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, se convirtió en un ícono desde muy joven. Sus papeles en series como Anferia Koydum y Medcezir lo catapultaron a la fama internacional. Y por otro lado, tenemos a Serenay Sarıkaya, una mujer de una belleza impactante y un talento innato, conocida por sus papeles en Medcezir y Fi. Ambos individualmente eran estrellas brillantes en el firmamento turco, con legiones de fanáticos que seguían cada uno de sus pasos. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas tan brillantes se cruzan? Exacto. Salen chispas. Y esas chispas, en este caso, fueron encendidas durante el rodaje de Medcezir. La serie, basada en la exitosa DOC, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Y por supuesto, la química entre Atay y Serenay, que interpretaban a los personajes principales, Yaman y Mira, fue innegable. La serie, ambientada en Estambul y en el ficticio barrio costero de Tozludere, contaba la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, tras ser injustamente acusado, conoce a Selim Serez, un abogado de alta sociedad que decide ayudarlo. Yaman termina mudándose a la lujosa mansión de Selim y conoce a Mira Beylice, una chica de buena familia que se enamora de él. La pantalla ardía con sus escenas románticas. Las miradas, los roces, los diálogos, todo irradiaba una intensidad que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, los fanáticos comenzaron a especular. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más? La conexión entre Yaman y Mira era tan palpable que resultaba difícil separar la ficción de la realidad. Los rumores comenzaron a circular como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se hablaba de cenas románticas, de salidas juntos, de miradas cómplices fuera del set. Los fanáticos, con sus ojos avizores y sus corazones palpitantes, analizaban cada detalle, cada foto, cada vídeo, buscando cualquier pista que confirmara sus esperanzas. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier momento que confirmara las sospechas. Y aunque no hubo una confirmación oficial, las fotos y vídeos que salieron a la luz alimentaron aún más las especulaciones. Se les vio juntos en eventos, en conciertos e incluso en viajes privados. Cada foto, cada vídeo era analizado al detalle por los fanáticos, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que entre ellos había algo más que amistad. Una de las fotos que más revuelo causó fue una en la que se les veía cenando en un restaurante. Las miradas, la cercanía, la sonrisa de ambos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los fanáticos se volvieron locos, compartiendo la foto en redes sociales y comentando sobre la posible relación. También se rumoreó sobre un viaje que hicieron juntos a un destino exótico. Aunque no se confirmó oficialmente, algunas fotos y vídeos filtrados mostraban a Atay y Serenay disfrutando de la playa, tomados de la mano. Estas imágenes avivaron aún más la llama de la especulación, y los fanáticos se volcaron en las redes sociales para expresar su alegría y su esperanza de que la relación fuera real. Lo curioso es que tanto Atay como Serenay siempre mantuvieron una postura discreta al respecto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores.
Se limitaban a sonreír, a evadir las preguntas, a mantener su vida privada lejos del foco mediático. Esta estrategia, aunque comprensible, o avivaba aún más la curiosidad y el interés del público. La prensa turca, como buena observadora, no se quedaba atrás. Publicaciones y revistas dedicaron portadas enteras a la supuesta relación entre Aatay y Şerinay. Se analizaban sus gestos, sus palabras, sus estilos de vestir, todo era objeto de debate. Se decía que eran la pareja perfecta, que su amor era algo inevitable, que estaban destinados a estar juntos. Las revistas del corazón no se cansaban de publicar artículos sobre ellos, analizando cada paso, cada declaración, cada detalle de sus vidas. Las entrevistas eran una fuente inagotable de especulaciones. Cuando les preguntaban directamente sobre su relación, solían responder con evasivas y sonrisas. «Somos buenos amigos», decían. «Nos llevamos muy bien». Pero sus miradas, sus gestos, parecían decir algo más. Los periodistas ávidos de noticias intentaban sacarles información, pero siempre se topaban con una barrera de discreción. La serie Medcezir, mientras tanto, se convirtió en un fenómeno de masas. Los fanáticos, cautivados por la historia de amor de Yaman y Mira, no se cansaban de ver los episodios. La química entre Aatay y Şerinay era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan especial. La gente se sentía identificada con los personajes, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no siempre es tan simple como parece. A pesar de la intensa química en pantalla y de los rumores, Aatay y Şerinay nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa. Con el tiempo cada uno siguió su camino, manteniendo una cordial relación profesional. Aatay tuvo otras relaciones sentimentales conocidas. En 2015 se le relacionó con la actriz Duygu Şarn, con quien mantuvo una relación durante varios años. También se le ha visto con otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Şerinay también tuvo sus propias relaciones. Antes de Medcezir, mantuvo una relación con el actor Tolga Sayman. Tras el final de la serie, se relacionó sentimentalmente con Kerem Bürsin, con quien compartió protagonismo en la serie Fi. Esta relación fue bastante pública y duró varios años. Y aunque los fanáticos seguían soñando con verlos juntos, la realidad es que sus vidas tomaron rumbos diferentes. La llama del amor, si alguna vez existió, se apagó o se transformó en otra cosa. La vida, al fin y al cabo, es un camino lleno de sorpresas y cambios. Las relaciones a veces llegan a su fin, y cada persona sigue su propio destino. Pero, ¿qué pasó realmente entre Aatay y Şerinay? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente la conozcan solo ellos dos. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que ocurriera, su paso por Medcezir dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos. Su química, su talento y la magia que crearon en pantalla son algo que sigue cautivando a las audiencias de todo el mundo. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz en la vida real, su legado como pareja televisiva sigue vivo. Sus escenas románticas, sus miradas cómplices, sus momentos juntos, son recordados con cariño y nostalgia por los fans de Medcezir. Hoy en día Aatay y Şerinay siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras profesionales, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto. Aatay ha protagonizado series como Yerde y Hakan, Muaf, consolidando su posición como uno de los actores más importantes del país. Şerinay, por su parte, ha participado en series como Fi y Alice Musicali, demostrando su talento tanto en la actuación como en el canto. Y aunque sus caminos ya no se cruzan en el ámbito personal, la admiración y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Se han visto juntos en eventos, han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, y han demostrado que, a pesar de todo, mantienen una buena relación. En una entrevista reciente, Aatay fue preguntado sobre Şerinay, y respondió con una sonrisa: «Şerinay es una gran actriz y una gran persona. Siempre la recordaré con cariño». Şerinay, por su parte, también ha hablado sobre Aatay en varias ocasiones, destacando su talento y su profesionalismo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el supuesto romance entre Aatay Ulusoy y Şerinay Sarkaya fue, y sigue siendo, un misterio. Un misterio que alimentó la imaginación de los fanáticos, y que generó un sinfín de rumores y especulaciones.
Un misterio que quizás nunca sea desvelado por completo. Pero, ¿saben qué? Eso es lo que lo hace tan fascinante. La incertidumbre, la especulación, la fantasía, todo eso forma parte del encanto del mundo del espectáculo. Lo que sí podemos asegurar es que su paso por Medcezir dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. La química entre Atay y Serenay fue algo excepcional, algo que pocas veces se ve en pantalla. Su talento, su carisma y la magia que crearon juntos convirtieron a Medcezir en un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y secretos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del romance de Atay y Serenay. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué opinan sobre el misterio que rodea su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor que tenemos en el canal. Recuerden que sin ustedes nada de esto sería posible. Y por favor, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hay muchas más historias emocionantes esperándolos, como el drama detrás de los rodajes, los romances secretos, y las rivalidades en el mundo de las telenovelas turcas. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.